Vamos a abrir nuestro salmo, el Salmo 18. El Salmo 18. Un salmo de David. Dice la primera parte del salmo, y de hecho se debe considerar parte del salmo también. Al director musical de David, siervo del Señor, David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Esta porción es importante, mis hermanos. Esta introducción es importante porque nos da el contexto en el cual David escribe este salmo y la situación en la que David escribe este salmo. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, como decía nuestra hermana Linda hace unos momentos, todos los que estamos aquí hemos pasado por situaciones difíciles. Hemos pasado por situaciones estresantes, situaciones que nos agobian. Pero creo que ninguno de nosotros, espero, ha pasado por la situación por la que David estaba pasando. O yo no sé si algunos de ustedes los han perseguido para matarlos, mis hermanos. Gracias a Dios, ¿no? A lo mejor unos pandilleros, ¿verdad? A lo mejor allí en la secundaria cuando se peleaban los del A contra el C, ¿verdad? Se correteaban, pero algo que no pasaba de eso. Y los niños pueden salir, ahorita que estoy viendo a los niños, bien tranquilos, bien atentos. Los niños pueden salir a su clase, que están acostumbrados a las 12. A las 12 ellos ya no se esperan, ellos a las 12 se van, pero bueno, hoy van a salir un poquito antes. Puede salir. Si quieres salir, princesa, puedes salir a tu clase. Es más divertido allá afuera que aquí adentro. Sí, pueden acompañarlos los papás y ya una vez que se queden, pues ya se regresan con toda confianza. Ok, entonces les decía, creo que ninguno de nosotros ha estado en esta situación. Aunque todos hemos estado en situaciones difíciles en la vida. Mi hermana Marta, qué gusto verla. Qué alegría, mis hermanos, aquellos que lo saben. Nuestra hermana tuvo un accidente automovilístico difícil, ¿sí? Y realmente fue un milagro que no quedara lastimada. Los de secundaria también salen a sus clases, ¿eh? Los de secundaria, ¿cierto? Sí, secundaria, ya tenemos alumnos de secundaria, veo ya los maestros. Bienvenida, mi hermana. Y sé que ese momento fue difícil, no solo ese instante, sino los días que vinieron después. Todos hemos estado en situaciones de ese tipo. Por supuesto, nos da mucho gusto, pues todos encontrarnos aquí en este espacio, ¿verdad? Bienvenido, nuestro amigo. Y bueno, veo rostros que tenía mucho tiempo que no veía y nos sentimos bien contentos de verdad de verlos. Es un gusto, es motivo de alabanza para nuestro Dios. Todos hemos estado en situaciones difíciles, de una u otra manera. Y aunque no nos han perseguido, no somos militares, no hemos estado en medio de una guerra. David sí estaba en medio de una persecución política. El rey quería matarlo porque tenía envidia de él y erróneamente pensaba que David quería quitarlo del trono. David amaba a su Señor, respetaba a Saúl. Sin embargo, Saúl y es que así pasa, mis hermanos, cuando de pronto ya dejamos que el pecado entre a nuestra mente, distorsiona nuestros pensamientos. Y ya cualquier cosa que hace el otro lo vemos como una agresión, ¿no? Cualquier cosa. Porque ya estamos tan enojados, ya estamos tan quizás lastimados, preocupados, que cualquier cosa lo vemos como si fuera una agresión. Y eso es lo que estaba pasando con Saúl. Veía que David crecía en aprobación delante del pueblo y en lugar de apoyarse con David y al ver cómo Dios lo estaba bendiciendo, Saúl se llenó de celos y empezó a perseguir a David. Lo quería matar, mis hermanos. No era algo sencillo. Entonces imagina tú el corazón de David. No solo es el hecho de que te quieran matar, sino aquel con quien tú conviviste, aquel por quien tú peleaste, aquel que es tu rey, en quien estás descansando, de pronto se vuelve contra ti. Vaya que es doloroso. Quizás alguna vez tú has percibido, has sentido de forma correcta o quizás de forma incorrecta que algún familiar tuyo cercano de pronto se vuelve contra ti. Qué doloroso es, ¿no? Se siente feo, duele.
Y David estaba en medio de esa situación. Y entonces escribe el Salmo 18. Hablando básicamente de tres cosas, obviamente son más, pero básicamente de tres cosas importantes. Los conflictos que él está viviendo, la manera en cómo Dios actúa, pero también lo que Dios espera de él, o el compromiso que David está haciendo con Dios. Estas tres cosas son importantes. Son importantes. Dice el versículo 4, y si tienen el Salmo 18 y en su Biblia, ábranlo por favor, para que vayamos leyendo juntos estas porciones. Versículo 4 y 5 dice: los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro, me encontré ante las trampas de la muerte. Bien poético, mis hermanos, pero bien crudo. Literalmente David dice: me estaban a punto de matar. ¿Cómo decimos en México? La vi cerca, ¿no? Por poquito. Me envolvieron los lazos de la muerte, mis hermanos. Hermanos, la vida es dura. Desde que pecó precisamente Adán, y ayer con los varones comentábamos un poquito de esto, ¿no? Con el pecado de Adán, el trabajo se vuelve más difícil, se vuelve duro. Es difícil. Y ser cristiano en medio de estos tiempos no es sencillo, mis hermanos. De verdad que no lo es. Pero déjenme decir una cosa. Ser cristiano en Medio Oriente es más difícil. En algunos países de África es muy difícil. En Asia, ser cristiano en Asia es difícil. Por eso a mí de pronto me resulta increíble, mis hermanos. Yo sé que en tanatología hay un principio bien importante, que cada dolor es personal y cada uno lo percibe de distinta manera. No podemos nosotros juzgar, ¿verdad?, el dolor. Por eso de pronto cuando un adolescente pasa por una ruptura amorosa, ¿cómo se pone el adolescente, mis hermanos? ¿No? ¿Es verdad? Sí, deprimido, en melancolía, llorando, ¿sí? Viendo la foto. Pero acuérdate, mi hermano, mi hermana, que tú también pasaste por eso. Y yo también. ¿Sí? Y a la distancia pensamos, no es tanto. Pero en el momento en el que el joven, el adolescente lo está viviendo, por supuesto que es muy doloroso. Profundamente doloroso. No podemos nosotros minimizar eso ni faltar al respeto diciendo, no es para tanto. Por supuesto que es para tanto en esa etapa de la vida. Cuando alguien pasa por un divorcio también. Es doloroso. Y quizás los que no pasamos por eso no nos damos cuenta de lo difícil que es para esta persona. O habrá ya un poco más cínicos. No es para tanto, ya me divorcié 4 veces. Órale, ¿no? Porque los hay, ¿no? Y hay una pastora bien famosa en Estados Unidos. Ella, el 3er matrimonio que lleva. Dices, ¿qué? ¿De verdad? ¿Qué hubo con eso, no? Hay una inconsistencia por allí, pero bueno. Todos pasamos por situaciones difíciles, hermanos. Pero tenemos que aceptar algo. Nunca hemos estado en la situación en la que estuvo David. Y a pesar de esa situación, David mantuvo su fe. Los lazos de la muerte me envolvieron. Todo aquello que te puede matar. Pero déjame decirte una cosa, no solo aquello que te puede matar físicamente, también que puede matar la imagen de Dios dentro de ti. Una adicción. Una adicción es un lazo de muerte. Te roba vida, te roba plenitud, te roba a tu propia familia, te roba muchísimas cosas, te roba tu futuro, te roba tu trabajo. Obviamente te roba tu salud, te roba tu cuerpo. Eso es un lazo de muerte. La falta de amor propio, de un amor sano. Dejándote vapulear por todo mundo y tratando de agradarle a todo mundo y desvaneciéndote, no siendo capaz de establecer límites y de afirmarte a ti mismo con amor porque Dios te formó con amor. Son lazos de muerte. La melancolía incontrolable, que no es la depresión.
Yo sé que siempre usamos la palabra depresión. Clínicamente la depresión es otra cosa. Cuando tú caes en tristeza por una pérdida, técnicamente se llama melancolía. Más que depresión, la depresión es algo ya clínico. Por esta melancolía incontrolable que te quita el gozarte cada día, el gozarte a la hora de los alimentos, el gozarte con tu familia. Esos son lazos de muerte, mis hermanos. Son lazos de muerte. Ahora yo te pregunto, ¿qué te está estorbando a ti para vivir? La amargura puede ser un lazo de muerte, el rencor puede ser un lazo de muerte. ¿Qué te está estorbando a ti para vivir? El engaño es un lazo de muerte. ¿Qué te está estorbando a ti para vivir? David dice, estos lazos de muerte me envolvieron. ¿Qué te está quitando gozo? El miedo quizás. Quítate esos lazos. Ahora, quítatelos conforme a la palabra de Dios, lo vamos a ver. No conforme a lo que el mundo dice, ¿no? La vida loca, decía el Ricky Martin. Vive la vida loca, gózate. Eso es lo que el mundo te está diciendo. Esa vida loca te conduce a la muerte. Eso es lo curioso. Básicamente lo que te está invitando a hacer la vida loca es consumirte la vida rápido. En unos cuantos meses, en unos cuantos años, acábate tu vida y piérdete por siempre. Esa es la invitación de la vida loca. Es vivir la vida con gozo, con alegría, pero conforme a lo que Dios establece. El versículo 17 dice de la siguiente manera: me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. ¿De qué está hablando aquí David? De sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? El rey Saúl y el ejército de Saúl. Enemigos literales. Literales. Cuando dice me salieron al encuentro, es que me los encontré en el camino y a correr. Me estoy escondiendo. Está un ejército en contra de mí. Mi pregunta es, ¿tú tienes enemigos? Quizás no como el rey David, ¿verdad? No tienes un ejército que te anda buscando, si no, no estarías aquí, estarías escondido en tu casa, yo pienso. Pero dice la palabra de Dios que sí tenemos enemigos, pero que esta lucha, dice, no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos. Cuando dices carne y sangre se refiere a, en español mexicano diríamos un hombre de carne y hueso. En el hebreo o en el pensamiento hebreo es sangre y carne. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Tenemos un enemigo? Sí, Satanás. Recuerda esto, mi hermano. Las personas con las que tú tienes un conflicto no son tus enemigos. Ellos no son tus enemigos. Tu enemigo es Satanás. Y sí, quizás esta persona, de pronto nos encontramos, ¿cierto o no es cierto? Personas bien guerrosas, hermanos. Es difícil. Es difícil. En el trabajo, el vecino, en la familia. No se lo digan a nadie, pero hasta en la iglesia. Nos encontramos gente así. El problema es cuando empezamos a verlos como enemigos y no nos damos cuenta que en realidad quizás está siendo solo utilizado por Satanás. Nuestro enemigo es el diablo, mis hermanos, no las personas. Pero por supuesto que tenemos un adversario y tenemos que luchar contra él. Insisto, Satanás y sus huestes, no las personas. A las personas tenemos que amarlas. Y dice Jesús, si a uno de tus enemigos, ámalos. Y con ese amor dejas de tú verlos como enemigos y los ves entonces como prójimo, como criaturas que ignoran la palabra de Dios, que están siendo manipuladas, que hay amargura en su corazón. Recuerda algo, cuando alguien te agrede, eso habla más de lo que hay en su corazón que de tu propia vida. Cuando alguien te agrede, eso habla más de lo que hay en su corazón que en tu propia vida. Pero seguramente hay gente que te está causando esta incomodidad, este dolor. Y quizás no es gente lejana, quizás es mismo dentro de tu familia. Y el conflicto ahí está.
¿Qué matrimonio no ha pasado por esa situación de conflicto? Todos. Y esa es la situación. Hay enemigos que vienen detrás de nosotros. Y el versículo 28, y eso quiero que lo lean ustedes conmigo, mis hermanos, en voz alta. Salmo 18, versículo 28. ¿Ya lo tienen? Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. Una vez más. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. ¿Quién no ha pasado, mis hermanos, por tinieblas? Una vez más, David hablaba en sentido literal. En medio de la noche, él sabía que era más vulnerable. Él sabía que era vulnerable, lo estaban buscando, lo querían matar. Y por eso no nos gusta la oscuridad, ¿verdad? Se va la luz y ¿qué es lo primero que buscamos? Bueno, ahora es el celular, ¿sí? Si tú respondiste una vela, es porque ya pasas de los 40, ¿no? La verdad. Sí, yo también, lo primero que pienso es una vela, ¿sí? Pero bueno, las nuevas generaciones dicen el celular, ¿no? Para la luz. Sí, no nos gusta la oscuridad. Nos hace sentirnos y sabernos vulnerables. No tenemos el control, no sabemos qué hay a nuestro alrededor. No vemos lo que hay delante. Y muy probablemente tú has pasado por esa situación también. Hay días en los que estás en la oscuridad y no sabes qué hacer. Hay problemas en el trabajo y no sabes qué hacer. Tienes problemas en tu matrimonio y ya no sabes qué hacer. Hay un conflicto entre tus hijos y tú, como buen padre, como buena madre, quisieras que estuvieran juntos. Y les dices la misma frase que todos los padres le dicen a los hijos: ni parecen hermanos, ¿verdad? Ni parecen hermanos. Pues todos los hermanos nos peleamos. Pero quizás el conflicto ha escalado tanto y tú ya no sabes qué hacer. O quizás es hasta en el ministerio. Has hecho una y otra cosa y las cosas no funcionan. Y ya no sabes qué hacer. Estás en medio de la oscuridad. Tenemos un Dios bueno, amén. Tenemos un Dios bueno. Lo vuelvo a preguntar. Tenemos un Dios bueno, ¿verdad? Amén. Tenemos un Dios bueno. Tenemos un Dios que sabe que pasamos por todas esas situaciones. Y no es un Dios que nos ve desde lejos y solo contempla como espectador el partido que se está jugando. No, tenemos un Dios que interviene, tenemos un Dios que se acerca, que sí ve desde lo alto, pero desde allí se acerca, dice el Salmo. Desde lo alto tú bajas y ves al pobre, al desvalido, a la viuda. Y tú intervienes en mi favor, Señor. Y eso es lo que dice David en este Salmo 18. Estoy pasando por situaciones difíciles, pero tú eres un Dios que escucha. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, capítulo 18, versículo 6. Dice de la siguiente manera: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Tengo una cosa, mis hermanos, todos queremos ser oídos. Todos queremos ser escuchados. ¿Cuántas veces no has tenido un corazón roto y lo único que quieres es alguien que te escuche? ¿Cierto o no es cierto? Solo quieres alguien que te escuche. Y de pronto hay una situación que quizás tú te la guardas para no preocupar a tu familia o simplemente porque eres una persona reservada. Te digo una cosa, tarde o temprano vamos a tener que buscar a alguien con quien vaciar eso que hay en nuestro corazón. Y David dice: yo clamé a ti en mi angustia y mi clamor llegó a sus oídos.
Todos queremos que el corazón de alguien se conmueva por nosotros. Y eso es precisamente lo que hace Dios. ¿Cómo dejarte, oh Efraín? Dice Dios en Oseas capítulo 11. ¿Cómo he de entregarte, oh Israel? ¿Cómo podré hacerte como Adma o ponerte como a Zeboín? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama mi compasión. ¿Te das cuenta? Tenemos un Dios que escucha, pero hay que clamar a Él. Y Él escucha. Si estás pasando por lazos de muerte, si un adversario, un enemigo te está persiguiendo, si estás en medio de las tinieblas, dice la palabra de Dios, tenemos a un Dios que escucha. Tenemos a un Dios que nos salva y nos da fortaleza. Dice el versículo 17, me libró de mi enemigo poderoso, de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. Me encanta David. Tú que conoces la historia de David, era un hombre inteligente, era un hombre fuerte, era poeta, era rubio. No, es Thor, no, es Thor. Así, el David, sí. Y sin embargo, él dice, ellos eran más fuertes que yo. Reconozco que no soy más fuerte que ellos, pero tú, Dios, eres más fuerte que todos. Tú eres más fuerte que todos. Aquellos que eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio y me libró porque se agradó de mí. Y luego el versículo 32. Él es quien me arma, escucha bien esto, de valor y endereza mi camino. Da a mis pies ligereza del venado. Me encanta. Le da a mis pies ligereza. ¿Para qué le da ligereza literalmente a sus pies a David? Para echarse a correr. Para echarse a correr. Lo dice de una manera bien bonita, bien poética. Nosotros que no somos tan poetas decimos pies, ¿para qué? Los quiero. Y órale, ¿sí? A correr. Dice, pero tú me das ligereza, dice, del venado, para poder huir de mis enemigos. Y me mantiene firme en las alturas. Adiestra, escucha bien esto, mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Ciertamente David corrió mucho, pero llegó un momento en el que él tenía que parar. No podía estar corriendo toda la vida. Y él dice, tú me vas a dar fuerza para entonces entrarle a lo que le tenga que entrar. Y mira, no fue David quien mató a Saúl. Fueron sus enemigos de Saúl. Pero si David estaba corriendo, no era por cobardía. Era por temor de Dios. Porque sabía que Saúl era el ungido del Señor. Y como fuera, estuviera loco, estuviera mal, estuviera haciendo lo que hiciera, a él lo había escogido Dios como rey. Y aunque ya lo había desechado, él seguía respetando, decía, yo no voy a poner las manos contra el ungido del Señor. Y hay algo muy básico en eso, porque David sabía, si yo le falto el respeto al ungido del Señor, ¿cómo voy a pedir que los demás me respeten a mí cuando yo sea ungido? Llegó un momento en que David dice, ya no más correr, pero tú adiestras mis manos para la batalla. Tú me vas a dar la capacidad, voy a tener que entrarle. No hay otra. Voy a tener que entrarle. Aquello que me da tanto miedo, ni modo. El Señor adiestra mis manos para la batalla, mis brazos para tensar arcos de bronce. Me cubres con el escudo de tu salvación. Vamos con un escudo, mis hermanos. Y con tu diestra me sostiene. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino, así que mis tobillos no flaquean. El Señor nos da valor, nos da la capacidad, nos adiestra, va delante de nosotros, mis hermanos. Pero el Señor también alumbra nuestro andar. Una vez más el versículo 28, mis hermanos. Es el versículo central. El versículo 28. ¿Lo leemos juntos? Amén. Leamos. Tú, Señor,
mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. El Señor alumbra nuestro andar. El Señor alumbra nuestro andar. Ahora yo te pregunto algo. ¿Qué tipo de lámpara es la que Dios utiliza? Mira, va a llegar un día en el que el Señor dice, se va a mostrar resplandeciente como el sol. Ya no va a haber problemas. Pero cuando pensamos en lámpara, a veces igual nos juega una mala pasada en nuestro contexto cultural. Pensamos en lámpara y pensamos en la lámpara del celular, o pensamos en una lámpara de batería, de LEDs, no sé cuántos miles de lumens, ¿verdad? La lamparota. Pero cuando el rey David está pensando en lámpara, él no está pensando en eso. Él está pensando en una lámpara de aceite. Está pensando en una antorcha. En una vela no, porque todavía no se inventaban. Pero sí una lámpara de aceite. Y quizás una antorcha. Una luz como la de estas velas, mis hermanos. La lámpara de aceite. Quizás un poco más. ¿Cuánto alumbra una lámpara de este tipo? ¿Cuánto alumbra una vela, una antorcha? No sé cuántos metros. No son cientos. 3, 4, quizás 5 metros. ¿Verdad? ¿Y qué está más allá? ¿Quién sabe? Eso es caminar por fe. Señor, tú eres mi lámpara. Y yo sé que las cosas que estoy viendo ahorita, tú tienes el control. Lo que venga adelante, no estoy tan seguro que va a pasar, pero sé que tú estás allí. No lo puedo ver, no puedo verte, pero yo sé que en esa oscuridad tan oscura, vaya, ¿no? Tan terrible, tan negra, tú estás ahí. A mí me gustan las velas, no sé a ustedes, mis hermanos. Y ya declaré mi edad, tengo más de 40, ¿verdad? 48, de hecho, voy a cumplir 49. Pero sí, cuando se va la luz, cuando se iba la luz, yo recuerdo que para mí me encantaba prender velas. Y me podía pasar ahí los minutos viendo cómo iluminaba la vela, porque ¿se acuerdan que antes cuando se iba la luz mínimo era media hora, creo, ¿no? Mínimo. Y son horas en lo que regresaba, ¿sí? Ahora se va cada rato, pero de ratitos. Hace ratito se nos fue como 2 minutitos, 1 minuto. Tarda también, eso. Bueno, para no perder la tradición, ¿verdad? Pero no sé ustedes, pero hay algo reconfortante en una vela. Y siempre era bonito porque era, cuando se iba la luz y prendíamos la vela, pues ya nadie podía hacer otra cosa. Así que todos nos juntábamos alrededor de la vela. ¡Y qué bonito! ¡Wow! Este Dios empujándonos a estar juntos como familia en casa. ¿Eh? Ya después llegaba CFE y bueno, ya regresaba la luz y cada quien, no, de nuevo se esparcía a hacer sus cosas. Lo importante, mis hermanos, es que el Señor es una luz en nuestro andar. Pero hay que caminar por fe. Es lo que el Señor hace. ¿Qué espera de nosotros el Señor, mis hermanos? Y aquí viene lo curioso. David le dice al Señor, estoy en una situación difícil. Señor, tú eres un Dios fiel. Pero déjame decirte una cosa. David hace compromisos con Dios. Y esa es la parte en la que a veces no llegamos. Nos quedamos con la primera. Obviamente todos pasamos por problemas. Queremos la segunda. Queremos a un Dios que interviene, que salva, que es luz, que nos da fuerza, ¿verdad? Que nos impulsa, que nos adiestra. Pero a veces nos falta llegar a esta tercera etapa. El compromiso que David hace con Dios. Mira lo que le dice el versículo 1. Cuánto te amo, Señor, fuerza mía. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, el peñasco en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Está en medio de problemas, David. Está en medio de una situación bien difícil. Literalmente lo quieren matar. ¿Y qué es lo primero que le dice a Dios? Señor, ¿cuánto
te amo. ¿Podremos decir tú y yo lo mismo? Cuando caigamos en una enfermedad que nos da miedo, ¿a quién no le da miedo el cáncer? Podremos decir, Señor, ¿cuánto te amo? Cuando hay un conflicto familiar y tal parece que no se va a solucionar, tú puedes decir, Señor, ¿cuánto te amo? Cuando no tienes trabajo, cuando no hay, tú puedes decir, Señor, ¿cuánto te amo? Es en medio de estas situaciones, mis hermanos, que es donde aflora la fe y este compromiso de David. Lo primero que le dice es eso, no se empieza a quejar del enemigo, mira, porque a mí, lo primero que le dice, Señor, te amo. Y sí, después empieza a volcar su corazón y le dice, mira, los lazos de la muerte me han envuelto, estoy en esta situación. Pero primero declara su amor y le dice, Señor, es mi roca, mi amparo, mi libertador. Confiesa toda esta verdad, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, mi más alto escondite, el poder que me salva. Todo esto eres tú, Señor. Alaba al Señor, adora al Señor en medio de estas pruebas. Y Dios se va a manifestar. Tenemos a un David que es fiel, que es íntegro. Dice el versículo 25, tú eres fiel con quien es fiel, irreprochable con quien es irreprochable, sincero eres con quien es sincero, pero sagaz con el tramposo. Tú das la victoria a los humildes, pero humillas a los altaneros. Tenemos a un David que dice, Señor, yo soy fiel a ti, soy fiel a ti. Y recuerda algo, David era un caso especial, un caso único. Tú y yo a veces no lo podemos entender, pero David era un caso único. David vivía en un tiempo donde la gente creía en muchos dioses. Y lejos de lo que mucha gente piensa, cuando lees con atención la Biblia te vas a dar cuenta que los israelitas eran bien idólatras. Esa era la queja de los profetas. Sí creían en Jehová o Yahweh, como quieras mencionarle, pero creían también en otros dioses y adoraban a otros dioses. Ese era el reclamo de los profetas al pueblo. ¿Qué hacía diferente a David? Él solo servía a Dios. Punto. Era un caso raro. Tú y yo no lo vemos, lo leemos y vamos a ver a lo normal. No, él iba a contracorriente. Él iba a contracorriente. Yo me quedo con Jehová y nada más, nadie más. Mi adoración es solo para Él. Es fiel. Con humildad, David reconocía su necesidad de Dios y eso espera de nosotros. Fidelidad y humildad. Porque Dios es fiel con el fiel y levanta al humilde. Pero más aún, y aquí es donde se presenta el desafío, dice el versículo 20, el Señor me ha pagado conforme a mi justicia, me ha pagado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor, no he cometido mal alguno, ni me he apartado de mi Dios. Presentes tengo todas sus sentencias, no me he alejado de sus decretos, he sido íntegro con Él. Y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos. Y yo sé que desde el Nuevo Testamento esto nos suena muy arrogante. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. La Biblia dice que no hay ninguno que no peque. Pero debemos entenderlo en el contexto del Antiguo Testamento. Básicamente lo que David está diciendo, Señor, he guardado tus mandamientos. Y sabemos que David realmente pecó. Adulteró, asesinó y estoy pisando el cable. Ya no lo estoy pisando. Es el diablo, hermanos. Vemos. Sabemos, ¿no? Que David no fue perfecto. Si quieren apagarle, puedes apagarle ya. Bueno, hermanos que están en internet,
Entonces vamos a quitar un poquito el audio porque aquí está metiéndonos ruido el aparato. Sí, David no fue perfecto, pero era íntegro. Cuando pecó, confesó su pecado. Que bueno, tampoco fue así que luego dijo, ya no, pequé y voy a confesar mi pecado. Tuvo que ir el profeta Natán a sacar a la luz su pecado y decirle, mira, tú hiciste esto. Pero al final David reconoce ahí en el Salmo 51 que es gracias a eso, escucha bien esto, es gracias a eso que él puede enseñar la palabra de Dios a los demás. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo? En el programa que tenemos los martes ahora, ¿verdad? De pronto te preguntan, pero ¿por qué Dios exaltó tanto a David si fue un asesino, un mujeriego, un adúltero, mentiroso? Y sí fue todo eso, ¿eh? Uno es que fue fiel a Dios. Y la otra es que cuando fue confrontado por su pecado, él se arrepintió genuinamente. Y entonces pudo enseñarles a los demás. Y tú puedes decir, bueno, pero ¿cómo puede enseñar si cometió pecado? Precisamente por eso. Porque él sabe lo terrible que es. Y vio el cambio que Dios operó en su vida. Sí, mi hermano. Por eso un hermano que batalló anteriormente con el alcohol puede pararse frente a aquellos que están batallando con esa adicción y decirles, deja eso. Te comparto mi experiencia. Por eso un varón que adulteró, que traicionó la confianza de su esposa, una vez arrepentido, puede decirle a los demás varones, varón, no lo hagas. Yo sé lo que duele, yo sé lo que se sufre. No lo hagas. David tomaba en serio la palabra de Dios. El Señor es nuestra luz. Amén. Y en medio de las crisis Él va a actuar, pero sí nos pide que lo amemos, que seamos fieles, que estemos en su palabra. Y entonces Él mostrará su salvación plenamente. Amén. Y eso es lo que le decimos siempre. Y eso es lo que le vamos a cantar. Puestos de pie, mis hermanos. Vamos a cantar a nuestro Dios.